Sí, ve mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Willy Wonka. Ya bueno, vamos a hablar sobre los temas de esta semana. ¿Ya? Uy, ¿quién es desconocido? Ya. Ok, entonces, lo que vamos a lograr hoy día, ya que ustedes logren, obviamente, por su cuenta. Ok, a ver, espera. Ah, no, ¿quién no puede ver la pantalla? Si no pueden ver la pantalla, tienen que ir a personas y fijar la pantalla de Ricardo Manuel. No se puede ver. Hola, hola. Hola. ¿No me escuchan? Sí me escuchan. Sí se escucha. Se Es que me ve están el diciendo fondo por el grupo. repetido como un pinche de veces. Ajá, el fondo repetido, ¿no? Eso se tiene que ver. Es que tienen que, ya ver, Fátima sí lo ve, ¿no? Pero Edgar no lo ve. A ver, Edgar, tienes que ir fijarme a mí, o sea, buscarme mi nombre en personas. Está recontrafijado, igualito sale la misma vaina. Ajá, o sea, buscas, ¿no? Porque a veces te sale así, ¿no? Miren, yo pongo Arturo Camacho y me sale este fondo negro, ¿ya? Entonces, o pongo Assassin y me sale este fondo. Yo tengo que buscar al presentador, que es Ricardo, le doy clic y ahí va a salir la pantalla. Y como yo me estoy viendo a mí mismo, se va a un bucle espacio-tiempo que se repite infinitamente, ¿no? Obviamente lo tienen que hacer ustedes. Y ahora sí ya lo lograron, bacán. Ahí sí se ve de pendejo. Sí, 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 ya. Pues ok, lo del caso que te preguntan, Docs, es esto, ¿no? O sea, lo que vamos a ver hoy día y enfocarnos más es cómo determinar las características para la fisiopatología de la E. coli en el ITU, si sea baja o alta, ¿ya? Determinar las formas de ingreso, o sea, las formas de ingreso, cómo ingresan, mecanismos de transmisión o mecanismos de cómo... Hay tres tipos, bueno, cuatro tipos de mecanismos de ingreso, pero el más fácil y el más frecuente es el mecanismo ascendente. Ya vayan apuntando esto, ¿no? Ascendente. Casi todas las bacterias que me infectan el tracto urinario lo hacen de forma ascendente, ¿ok? Y obviamente determinar la frecuencia de los gérmenes causantes de ITU y y acá ya te dicen uno, el top uno de la bacteria más frecuente que te causa infección del tracto urinario es E. coli. ¿Ya? ¿Quién es Scarlett?
A ver, esperen, me están diciendo que espera un momento. Ya. Entonces, recuerden que la bacteria más frecuente que te causa ITU es E. coli. ¿Ok? E. coli. Ya, acuérdense que el E. coli es frecuente, obviamente es una enterobacteria. Ya, te das una introducción a esto, ya, una enterobacteria. Entonces, al decir enterobacteria, el mecanismo fisiopatológico para que se infecte mi tracto urinario, que es estéril, por así decirlo, ya, es que bacterias colonizan la área perianal, ¿no? Entero, acuérdense más que todo en el colon, E. coli, colon, ¿no? Ya. Entonces, entonces, doctores, las bacterias que se encuentran en el colon colonizan la piel, ¿no? De afuera del ano, y es mucho más frecuente en mujeres que esas bacterias colonicen también el área vulvar y luego asciendan, y ese sería el mecanismo más frecuente de ingreso. El ascendente, el utiliza el E. coli y muchas bacterias que son en sí de esta familia, las enterobacterias. ¿Ya? Top uno, acuérdense, E. coli. Importante. ¿Ok? Importante, docs. Luego vamos a ver la fisiopatología de esto, ¿ya? Los mecanismos de por qué hay itus a repetición, ¿ok? Vamos a definir sepsis y shock séptico, ¿ya? Fácil, algunos se van a acordar un poco de patología, que lo han visto también esto, pero en fisiopatología vas a, más que todo, vas a fundamentar mucho mejor cómo definir una sepsis y shock séptico con las guías actuales, ya con las guías actuales, ¿ok? Y su fisiopatología de cada una y sus complicaciones, ¿no? La sepsis, una complicación de la sepsis es esta, el SID, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, ¿ok? SID, recuerden, ya el shock séptico, hipotensión, ¿no? ¿Ok? Y alteraciones hematológicas, que vamos a ver, porque hay anemia, porque hay leucocitosis, porque hay trombocitopenia, ya eso también lo vamos a ver. Entonces recuerden, esos son los objetivos que tienen que, como base, ya como básico, saber eso. ¿Ok? Entonces empezamos definiendo términos en infecciones del tracto urinario. ¿Ya? Entonces, la clasificación, doctores, de ITU, tenemos dos clasificaciones clínicas. Ya clínicas es las asintomáticas y las sintomáticas. ¿Sí? Acuérdense. Asintomáticas, sintomáticas. ¿Ya? ITU, acuérdense que es una infección del tracto urinario. ¿Sí? Infección. La infección es dada más que todo por enterobacterias, ya enterobacterias. La principal es E. coli, ¿ok? Y es mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? Recuerden, es mucho más frecuente en mujeres, ¿ya? En sí es el pan de cada día en nefrología, ¿ya? Eso lo tratan los nefrólogos, ¿sí? O sea, el doctor Guzmán les va a explicar casos, ¿no? Porque él tiene, los nefrólogos como él ven esto cada día, ¿ya? Infecciones, más que todo
no tanto las situs bajas, ¿ya? Las situs bajas son estas, doctores, miren, estos. Estos de acá. El doctor Guzmán, los nefrólogos más ven itus complicadas, que son las de acá, las de pielonefritis. ¿Ok? Entonces, recuerden, asintomáticas, sintomáticas, pero tienen infección, ¿sí? Unas tienen infección, o sea, hay presencia de bacterias en la vía urinaria, presencia de bacterias en la vía urinaria. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que la sintomática hay manifestaciones clínicas y acá no hay manifestaciones clínicas, ¿ok? Y nunca se tratan, ¿ya? Las asintomáticas, recuerden. En semiología, no sé si han visto, no, perdón, aún no lleva, en junio, ¿no? En semiología ya van a ver que hay un síndrome de ITU, que la causa más frecuente es el del ITU, que se llama síndrome miccional, ¿ya? Acuérdense, síndrome miccional, ¿ok? O sea, el ITU, la principal causa de ITU es el síndrome miccional. ¿Ok? A ver, esperen. Wow. Hay uno que me dijo, ya estoy ingresando. Ay. Ya. Entonces, recuerden, el ITU me representa a nivel clínico un síndrome miccional, agudo, ¿no? Más que todo. ¿Ya? El síndrome miccional tiene dos síntomas importantes, ¿sí? La disuria, a ver, esperen. Qué tarde, Cintia, qué tarde. Qué tardones. Ya, miren. Entonces recuerden, ITU defino como, ya, asintomáticos, sintomáticos, pero tienen la infección. Cuando son sintomáticos, el síndrome se denomina síndrome miccional. Y los dos síntomas más comunes son la disuria, ya, y la pola. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Esos son los dos síndromes principales, perdón, los dos síntomas principales. ¿Ya? Acuérdense que lo vamos a ver más adelante. Ya, disuria, está acá. Estos dos, miren. Síndrome miccional conforman esos dos, disuria y polaquiuria. ¿Ok? Dolor, ¿no? Molestia al orinar, ¿sí? Y el aumento de la frecuencia al orinar. Pero se agrega que orinas poco, volumen urinario es poco, pero orinas muy seguido, ¿ya? Ese es el síndrome miccional, ¿ok? Hay varias causas de ese síndrome, ¿ya? Pero la causa más frecuente, si es mujer, es de infección de tracto urinario, ¿ya? Entonces, a nivel anatopatológico, ¿sí? Vamos a clasificar el ITU, ¿ya? En cuatro patrones, ¿ok? Dependiendo de la estructura. ¿Ya? En mujeres, ¿qué vemos en mujeres, doctores? Vemos uretritis, cistitis y pielonefritis en mujeres, y en hombres, obviamente, prostatitis y uretritis. ¿Ya? Esos son los más principales. ¿Ok? En mujeres, como les digo, ¿no? Las dos infecciones más frecuentes en mujeres son la cistitis. ¿Ok? Cistitis. ¿Ya? Recuerden que para decir que el paciente tiene cistitis, sería una hipótesis diagnóstica. Ya, yo supongo que tiene cistitis. No le he visto. Para decir que tiene cistitis 100% real, yo tengo que hacer una biopsia y observar infiltrado inflamatorio, ¿no? En esa mucosa de la vejiga. Pero eso en la práctica clínica no se hace porque es una pérdida de tiempo. ¿Ok? Entonces nada más queda como un diagnóstico. Yo trato más rápido a la paciente si nada más hago un tratamiento empírico. Acuérdense, eso lo van a escuchar de semiología, tratamientos empíricos.
Igual que en neumonía, ¿no? Hay tratamientos empíricos, o sea, son tratamientos que nada más sabiendo la frecuencia de bacterias, yo selecciono fármacos, ¿no? Fármacos, y son varios grupos de fármacos, pues. Y lo toma la paciente y así me genera un espectro para matar a más bacterias, ¿no? Y eso se llama tratamiento empírico, porque no sé el agente específico que me está afectando, pero yo supongo que son varios de los más frecuentes. Entonces yo utilizo fármacos para esos frecuentes por experiencia, ¿no? Tratamiento empírico por experiencia, ¿ya? Pues recuerden, cistitis y pielonefritis, ¿ok? En clínica vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero le voy adelantando que todos tienen síndrome miccional. Todos, uretritis, cistitis, prostatitis, pielonefritis. ¿Ya? Todos tienen síndrome miccional, o sea, disuria y polaquiuria. ¿Ok? Todos tienen síndrome miccional, ¿ya? Solamente que la que va a tener fiebre y va a diferenciarse de las otras es la pielonefritis. Esta acá, doctor, es fiebre. O sea, si el paciente tiene síndrome miccional, ¿sí? Y te dice que tiene fiebre, ya, yo sospecho de pielonefritis. Y además, en el examen, síntomas, en el examen físico, perdón, y también acá en síntomas, ya, dolor lumbar, ¿sí? Pues acuérdense esa triada, ¿ya? ¿Cuál es la triada de la pielonefritis? Una triada, ¿ok? Es un síndrome miccional, ¿ya? Síndrome miccional, que es la poliaquiuria y disuria principalmente, ¿ya? La fiebre y el dolor lumbar, ¿ok? Así viene un paciente y sintomáticamente tú ves a un paciente así y fácilmente dices que puede tener pielonefritis, ¿ya? Y la pielonefritis es una causa muy frecuente de sepsis, ¿ok? Entonces recuerden eso. Las cistitis no me causan sepsis, ¿ya? Las pielonefritis sí, ¿ok? ¿Y cuando decimos que es una hito complicada y no complicada? ¿Ya? Una hito complicada, ¿sí? Mejor dicho, empezamos con la complicada, ¿ya? La complicada es cuando tiene, ¿qué cosa? Es una mujer embarazada, ¿sí? Si te dicen mujer embarazada que presenta disuria y polaquiuria, ¿no? Yo le digo, es una ITU complicada, ¿ok? ¿Quién habló? Bueno, ¿quién? Chatión. Ya, entonces acuérdense, la complicada, o sea, cuando decimos ITU complicada, más que todo en pacientes que estamos viendo acá, mujeres embarazadas, cuando son ITUs intrahospitalarias, más que todo que se asocia mucho a un tipo de sonda que se llama sonda Foley, ya, sonda Foley, ¿ok? La sonda, el uso de dos sondas Foley a nivel de intrahospitalario, ¿sí? En pacientes que no pueden orinar, les colocamos sondas, pero las sondas tienen un factor de riesgo muy importante a generarme ITUs intrahospitalarias que ya por sí son complicadas, ¿ok? ¿Qué más? Pacientes que tienen anomalías anatómicas, ¿no? Un riñón, ya es el ejemplo más común, un riñón, ¿ok? O funcionales como diabetes, ¿sí? Pacientes diabéticos, ya de frente decimos que es una ITU complicada, ¿ok? Y acá también, ¿no? Uso de instrumentos de vías urinarias y también agrego sonda Foley, ¿ok? Pero recuerden eso, ¿ya? Diabetes, anomalías estructurales, mujeres embarazadas, intrahospitalaria asociado con un instrumento en las vías urinarias que la sonda Foley más que todo, son factores de riesgo importantes para decir que es un ITU complicado. Y la no complicada es todo al revés, pues, todo lo que no tiene. Ya una mujer joven, ¿no? Una mujer joven, universitaria que tiene ITU es una ITU no complicada, ¿sí? Acuérdense, más que todo debe ser uretritis o cistitis. Si ella tiene fiebre y dolor lumbar, pilonefritis, ¿no? Y hay pilonefritis no complicada y complicada, ¿ok? Entonces hay que definir bien eso, ¿ya? Hay que definir bien eso. Pero recuerden, hay cistitis no complicadas y
complicadas. Y hay pielonefritis, lo mismo, complicadas o no complicadas, dependiendo del paciente y los pacientes que más vienen. A nivel de exámenes también, son mujeres embarazadas, ya pacientes intrahospitalarios que usan instrumentos en la vía urinaria y pacientes funcionalmente anormal, ¿no? Diabéticos. Más que todo diabéticos tipo 2. ¿Sí? Entonces recuerden eso. Ya, paciente diabético que tiene hito ya es de frente complicada. ¿Ok? Cuando decimos una ITU recurrente, ¿sí? Una ITU recurrente, ya, es que hay dos tipos. Puede ser por dos cositas, ¿ya? O dos patrones, mejor dicho. Dos patrones de recurrente. La recidiva y la reinfección. ¿Ok? O sea, una paciente que tiene ITU, ¿no? Hace 2 semanas, y hoy día llega con otra ITU, ¿sí? O sea, ahí digo que pasaron 2 semanas, ¿no? Como mínimo. Perdón, como máximo 2 semanas. Ya, como máximo. Han pasado como máximo 2 semanas, doctores. ¿Sí? La primera ITU, segunda ITU, máximo 2 semanas o menos. ¿Ya? Esta ITU ya digo que es recurrente. ¿Ok? ITU recurrente. Pero va a depender si es recidiva o reinfección. ¿Por qué? Porque ya hubo un cultivo y si ese cultivo ya es el mismo agente etiológico del cultivo, yo digo que es recidiva, cuando es igual, o sea, igual. ¿Ok? En cambio, si el cultivo es diferente, digo reinfección, o sea, otro agente etiológico es reinfección. Ya, recuerden, recidiva, ITU, dentro de las 2 semanas te da otra ITU, luego de la primera, y el cultivo sale un germen igual a la primera ITU, recidiva. Si sale diferente, se llama reinfección. ¿Ok? Recuerden eso, doctores. ¿Ya? Entonces, ya, acuérdense estos de acá, ¿ya? Como, acuérdense, ITU sintomática es obviamente el paciente que tiene el síndrome miccional y va a depender la gravedad, ¿no? Si es pielonefritis, agregas dolor lumbar y fiebre, ¿sí? Y ahí decimos, dependiendo del paciente, si es complicada o no complicada. En su primera ITU, ¿no? ¿Ya? O segunda ITU, o tercera en su vida, ¿ok? Pero si esa ITU se repite dentro de las, dentro de las 2 semanas como máximo, ya yo digo recurrente también. Y va a depender si es recidiva o reinfección. ¿Ya? Cuando hablamos de agentes etiológicos, como ven, tenemos ITU no complicada e ITU complicada. Pero en las dos, como ven, en las dos, ¿ya? El 65% de ITU no complicada es E. coli, ¿ya? Y el 65% de ITU no complicada, perdón, complicada, es igual a E. coli. Y eso pregunta el doctor, ¿ya? Porcentajes. Eso tienen que saber. Estos gráficos, ¿ya? E. coli, 75% ITU no complicada, 65% ITU complicada. Igual sigue siendo el top 1 en los dos lados. ¿Ok? El segundo puesto, doctores, es para Klebsiella pneumoniae. ¿Ok? Pues vamos acordándonos un poco. Klebsiella pneumoniae lo han visto también en neumonía. ¿Sí? La Klebsiella me da una neumonía típica. ¿Ya? Una neumonía adquirida en la comunidad típica. Junto con el Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Entonces vayan integrando. Ustedes son médicos generales que tienen que integrar. ¿Ya? Aún no se especializan. Entonces acuérdense, E. coli, top 1. Segundo puesto, neumonía, ¿sí? ¿Ok? Y luego depende, ¿ya? Depende de que, miren, en la ITU no complicada, ¿sí? El estafilococo sapro, ¿ok? El estafilococo sapropiricus, ¿ya? Es tercer puesto en la ITU no complicada. Pero acá, en la ITU complicada, no está, no aparece, o sea, está más al fondo, ¿no? Ahí sí, doctores, en la ITU complicada es importante los enterococos. Recuerden, ¿sí? Entonces, acuérdense eso, ¿no? Enterococos y E. coli son mucho más frecuentes en la ITU complicada.
¿ya? Y Klebsiella pneumoniae y E. coli en la ITU no complicada. Nada más. El resto es muy infrecuente, ¿ya? Es muy infrecuente, ¿ok? Bueno, pueden colocar acá. Esto de acá se llama el estreptococo del grupo B, ¿sí? Estreptococo del grupo B, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mecanismos de ingreso, ¿sí? Eso tienen que saber. El mecanismo más frecuente, ¿cuál es? El ascendente, ¿sí? El ascendente, ¿ya? Acuérdense, ¿quién está el ascendente? El primer puesto, acuérdense, E. coli. Segundo puesto, Klebsiella. ¿En cuál? En la ITU no complicada, ¿sí? En cambio, E. coli y enterococo, ya bueno, Staphylococcus saproiticus, también en la situ, ¿ok? Acuérdense. Más que todo, E. coli y enterococo, situs complicadas, ¿no? Ya, itus complicadas, ¿ok? Entonces, recuerden esto, 97%, ¿no? Es puro ascendente, o sea, colonizan a nivel perianal, ¿no? Colonizan la vulva y ascienden por la uretra e infectan en la vejiga, cistitis, ¿no? Si no se trata eso, ¿no? O es un paciente complicado, cuando es un paciente complicado, más que todo, asciende mucho más, ¿sí? Un paciente no complicado tan solo queda en cistitis, ¿ya? Entonces, si es complicado, el paciente como un diabético, que vamos a ver el caso clínico, que es un paciente diabético, sigue ascendiendo, asciende y llega al riñón, infecta el riñón y eso ya se llama pilonefritis. ¿Ok? Pilonefritis. ¿Ya? Cuando hablamos de hematógena, doctores, acuérdense siempre quién es el principal agente bacteriano o infeccioso que hace bacteremia. Este señor, pues siempre ese señor está en las vías hematógenas en cualquier infección, ¿no? Hemos visto en neumonía, vía hematógena, Staphylococcus aureus, ¿sí? Y tú, Staphylococcus aureus, por vía hematógena, el principal, número uno, ¿sí? Y más me infecta riñón, más de pilonefritis, por vía hematógena, ¿ya? Pero como ven, no es tan común, no es 2%. Y luego, el menos del 1%, como van a ver, es diseminación linfática, que no es tan común, pero sí existe, por eso lo colocan acá. O sea, sí han existido casos contados nada más con los dedos. ¿Ok? Y el resto es igual, ¿no? Por contigüidad, o sea, tengo una peritonitis, ¿no? Y me infecta el riñón, o me infecta por ser adyacentes nada más la vejiga o el riñón, ¿ok? Entonces es una infección por contigüidad, ¿ya? Igual una apendicitis, ¿ok? Abscesos, ¿ya? Peritoneales, por contigüidad me generan eso, ¿ok? Pero nada más, no preguntes al doctor, ¿ya? Bueno, pregunta hasta lo hematógeno, me acuerdo una pregunta que venía en los bancos, pero siempre acuérdense el ascendente, ¿ya? Y el principal, ¿sí? El segundo, y los otros que también son frecuentes. Eso de acá que estoy señalando, ¿no? ¿Y cuál me crea cálculos? El Proteus, ¿sí? El Proteus me produce cálculos, ¿ya? Infección por Proteus. ¿Había bancos? Claro, siempre hay bancos. Pero, ¿cómo será, no? En virtual. Debe ser más tranquilo. Y acuérdense, ya el Proteus me produce cálculos, ¿ok? Como ven, casi la mayoría son enterobacterias, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del factor de riesgo, doctores, tiene que haber siempre esta pirámide. Esa pirámide lo van a ver en salud 3, ¿ya? En salud 3, ¿sí? Pero es una pirámide que te enfoca bien el microorganismo, el entorno y el huésped, ¿sí? Recuerden eso, ¿no? Microorganismo, huésped y entorno. Y depende mucho de eso para que se dé una infección, cualquier tipo de infección, ¿sí? Ese triángulo sirve mucho para cualquier tipo de infección, ¿ya? Entonces,
para que un microorganismo, una bacteria, me infecte, necesita muchos factores de virulencia. ¿Ya? Entonces recuerden, para que un microorganismo me infecte, ¿ya? Necesita buenos factores de virulencia. ¿Sí? Y la E. coli, ya, la E. coli, ¿ok? Tiene buenos factores de virulencia. Y grábense esto, porque esto viene en los exámenes. Fimbrias 1, cistitis. Fimbrias P, acuérdense de la P, de pielonefritis. ¿Ok? O sea, sus moléculas de adhesión del E. coli son las fimbrias, ¿no? ¿Se acuerdan de micro? Fimbrias, ¿ya? Y a nivel de estudios, ¿sí? A nivel de estudios, la fimbria tipo 1 se asocia mucho a cistitis, ¿ya? Y la fimbria tipo P se asocia mucho en pacientes con pielonefritis. Nada más. Eso pregunta el doctor. ¿Ya? Acuérdense, fimbrias 1 y P son netamente de E. coli, que lo vamos a ver más adelante también. Ya netamente de E. coli. ¿Ok? Este es un resumen de lo que vamos a ver de un montón de factores de riesgo que se tienen que grabar, porque eso pregunta mucho. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando hablemos del huésped, ¿sí? El huésped tiene antecedentes genéticos. En lo genético, esto. ¿Sí? Deficiencia, ¿ya? De la expresión del gen de una quimiosina. ¿Sí? El CXCR1 es el receptor, ¿sí? De un ligando, y el ligando, ¿cuál es? La interleucina 8. ¿Ya? Al no haber o una mutación del receptor, o sea, que va a estar mal, el receptor no va a funcionar. La interleucina 8 sí secreta normal, pero no se une. Y al no unirse, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace la interleucina 8? Quimiotaxis de polimorfos nucleares. Entonces, al no unirse al receptor, y el receptor no funciona y no manda señales para que los polimorfos nucleares lleguen al sitio de inflamación de la ITU, ¿no? La ITU, la bacteria aprovecha, ¿no? Esa desventaja que tiene el huésped e infecta más y puede ascender mucho más y ascender a hacerme pielonefritis. Pues. ¿Ya? Acuérdense. Esto es a nivel teórico, ¿no? Deficiencia de gen CXCR1, receptor de la interleucina 8. ¿Ya? Acuérdense. Y cuando hablamos del entorno, hablamos de alteraciones en la ecología vaginal, que lo vamos a ver también más adelante. ¿Ya? Acuérdense, alteraciones en la ecología vaginal, ¿sí? Más que todo el uso de espermicidas, ¿ya? El uso de espermicidas. ¿Ok? Uso de espermicidas. El coito, ¿ya? Conductas de riesgo sexuales, ¿ok? Altera mucho la ecología vaginal, ¿ok? Y dispositivos médicos, eso es el entorno, el uso de las ondas Foley, como les digo, ¿no? ¿Ya? O anomalías de retención de orina, como una obstrucción urinaria, un cálculo, ¿ok? Un reflujo, hay reflujos urinarios vésico-ureterales, ¿ok? Que eso también está escrito más adelante, ¿ya? Pero les voy adelantando que esas alteraciones del entorno, alteraciones de los huéspedes, alteraciones del microorganismo, perdón, factor de virulencia del microorganismo, ¿ya? Entonces, acá están todito resumido, ¿ok? Estos son los buenos factores de riesgo que están bien asociados con ITU. Uno, como les digo, ¿no? El uso de sondas urinarias, más que todo sondas Foley, ¿ya? El uso reciente de antibióticos, ¿sí? Altera la flora vaginal normal, o sea, altera la ecología vaginal, el uso de antibióticos reciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos antibióticos te pueden matar una flora vaginal que vamos a verlo más adelante, pero les digo que acá es el lactobacillus. Ya el lactobacillus es un comensal, ¿no? Que se encuentra en la microbiota vaginal, ¿ya? Y los antibióticos le afectan mucho a él. Y van a ver que el lactobacillus ayuda mucho a la protección vaginal porque me produce un montón de sustancias que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero lo que hace esas sustancias es inhibir que crezcan otras bacterias patógenas, ¿no? Entonces, al usar antibióticos, disminuye mi lactobacillus, disminuye su potencia protectora y las bacterias patógenas aprovechan esta y
colonizan, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Uso de espermicidas, ¿no? ¿Ya? El uso de espermicidas es un factor de riesgo para contraer ITU más que todo en mujeres, ¿ok? El reflujo vésico-ureteral, ¿ya? El reflujo vésico, ¿sí? Ureteral se asocia mucho con la orina retenida, ¿ya? Con la orina retenida, ¿ok? Acuérdense, o sea, un ejemplo, ¿no? Paciente mujer femenina universitaria de 20 años que está en un viaje a Lima y ha retenido por 8 horas su orina, presenta al día siguiente disuria y polaquiuria, ¿no? ¿Ya? Porque en el bus no había baño, ¿ok? Entonces, eso así viene un caso común y corriente, ¿no? Obviamente, como es joven, es una ITU no complicada, y como tan solo tiene disuria y polaquiuria, no tiene fiebre, no tiene dolor lumbar, es una ITU baja, que se llama más probable cistitis. ¿Sí? A nivel clínico, acuérdense, a nivel clínico la ITU se divide en baja y alta. ¿Ya? La alta es pielonefritis, cuando se asocia a fiebre y dolor lumbar, ¿ya? Y la baja, ¿sí? Es la cistitis en sí, ¿ok? Recuerden. ¿Qué más? Obviamente a nivel anatómico, los hombres son menos frecuentes a contraer ITU porque su uretra es mucho más larga. En cambio, la mujer, su uretra es mucho más corta. ¿Ya? Como ven acá, el doctor pregunta, la uretra de la mujer, ¿cuánto mide en promedio? 4 centímetros. En cambio, el del hombre en promedio 25, ¿no? Centímetros de uretra. Como ven, es mucho más prolongado el tiempo de que ascienda la bacteria a llegar a la vejiga en el hombre, pero en la mujer es mucho más fácil. Por eso es mucho más frecuente en las mujeres. ¿Ya? Eh, por esto, estructura anatómica, que es la uretra corta. ¿Ya? ¿Qué más? La gestación lo mismo. En vez de reflujo, se asocia mucho también con reflujo, se asocia mucho más con la congestión de orina. ¿Sí? La congestión de orina, producto de qué? Uno, de la misma hormona que la progesterona, que se eleva mucho en el embarazo, ¿ya? Y dos, también, es que el útero, ¿sí? El útero, ¿ya? Comprime a los uréteres, ¿ya? El útero comprime a los uréteres, entonces, acá miren, ¿no? El útero comprime a los uréteres, ¿ya? A ver, esperen. Acá el fetito está creciendo y el útero crece y crece y crece, ¿no? Y lo va comprimiendo a los uréteres, ¿ya? Y la orina se puede retener, no puede bajar, se queda acá toda congestionada, ¿ok? Eso quiere decir que la gestación, ¿por qué me da más hito en la gestación, no? Y lo otro, esto es para pielonefritis, ¿no? Y lo otro para cistitis es que la progesterona relaja mucho la vejiga y deja que haya mucho más tiempo de llenado, ¿ya? Y cuando hay más tiempo de llenado, ¿no? De la vejiga, las bacterias aprovechan para proliferar mucho más porque es un caldo, ¿no? Esto acá, la orina es un caldo de cultivo para ellos y proliferan un montón mientras más retengo. Y van a sobrepasar los límites de reproducción que ya cuando son millones de bacterias puedan infectar y producirme una inflamación en la mucosa que se llama cistitis, ¿no? Y esa inflamación ya viene con dolor, ¿no? Con el síndrome miccional que estábamos tocando en las primeras diapositivas. ¿Ok? La menopausia también, doctores. ¿Ya? Más que todo la menopausia, ¿sí? La menopausia que genera que haya poco flujo vaginal, pues, ¿sí? Poco moco vaginal, que las glándulas vaginales ya se atrofien y, por así decirlo, entre comillas, se atrofie también la vagina y esté seca, ¿ya? Esa sequedad hace que cosa que disminuya los lactobacillus, que es la flora normal, y así aumentan los uropatógenos, ¿ya? Recuerden. Y lo que decíamos de la menor expresión del CXR1, que es un receptor de interleucina 8, ¿no? ¿Ya? Y que los neutrófilos no van a llegar al sitio de la lesión y la predispone mucho a pielonefritis. Y otro que también es importante es la glucosuria, ¿no? Acuérdense, la glucosuria viene a ser en diabéticos, más que todo tipo 2, ¿sí? Que son los más abundantes en el mundo. Entonces, si tengo una mujer diabética, la glucosuria es un mecanismo para qué, porque acuérdense,
microbiología, no, microbiología. Los uropatógenos, el más común, ¿cuál es? E. coli, ¿no? E. coli. Y la E. coli es una enterobacteria. Y las enterobacterias son conocidas, ¿por qué? Porque fermentan carbohidratos y uno de ellos es la glucosa, y hablamos de glucosuria. Entonces, un E. coli que está ascendiendo va a estar en su festín, ¿no?, de glucosa, porque el paciente orina mucha glucosa porque es diabético, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la alteración de la ecología vaginal, lo mismo, ¿sí? Lo que vamos a ver, doctores, es una colonización, ¿sí?, de la uretra, de la vejiga, más que todo de la uretra, ¿no?, que es corta, de la mujer, por la flora vaginal, ¿sí? Como ven, miren, recto, E. coli, flora vaginal, coloniza la flora vaginal primero y luego asciende. Infecta, cistitis. Si sigue y no se trata, pielonefritis. Sigue ascendiendo. ¿Ok? ¿Qué más? El coito. ¿Sí? ¿El coito qué hace? El miembro viril del hombre, esas bacterias de acá las profundice mucho más, ¿no? Esperen, ¿qué más? ¿Por qué hay tantos Fiorelas Contreras? Ya, bueno. Entonces, acuérdense, el coito es un factor de riesgo para alterar la ecología vaginal. ¿Ok? ¿Qué más? El uso de espermicidas que habíamos hablado, ¿sí? Y las posmenopáusicas, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver mucho con la alteración de la microbiota. ¿Y cuál es la microbiota? Los lactobacillus. Y te pregunta el doctor, en teoría, ¿no? Los lactobacillus de la ecología, de la microbiota vaginal, ¿cuál es su función normal? ¿Cuál es su fisiología? Secretan peróxido de hidrógeno, y acuérdense que el peróxido de hidrógeno es una especie reactiva de oxígeno, ¿no? Un radical libre. Y todo la radical libre me mata bacterias, ¿sí? Me mata bacterias. Ya, me mata bacterias, ¿no? Acuérdense. Me mata bacterias. Ya. Y además también disminuye la adherencia al epitelio de las bacterias patógenas porque los lactobacillus ya están adheridos. ¿Ya? Le quitan el espacio a las uropatógenas. ¿Ok? Entonces, cualquier alteración del entorno vaginal que me disminuya lactobacillus, disminuye esto, ¿no? Y disminuye, bueno, aumenta la adherencia de bacterias patógenas, y ahí se da la ITU. ¿Ok? ¿Cuáles me disminuyen lactobacillus? Los espermicidas y las posmenopáusicas. ¿Ya? Pues hablando del E. coli, ¿sí? Hablando de la E. coli, tenemos factores de virulencia que son muy preguntados en los exámenes. ¿Ya? A ver, esperen. ¿Y qué van a preguntar? ¿Ya? En adhesión de coli, acuérdense, E. coli, no otra bacteria. Ya, la E. coli porque es la más frecuente y la más estudiada de bacterias en el mundo, ¿no? Por el ser humano. Adhesión, ¿sí? Fibrias tipo 1, acuérdense, ¿con qué se asocia? Con vejiga. ¿Sí? Fibrias tipo P, con riñón, o sea, pielonefritis. ¿Ok? Cuando hablamos de metabolismo, ¿sí? Las E. coli tienen ureasa, y las ureasas, ¿qué hacen? Catalizan la urea, ¿sí? Catalizan la urea y la transforman en amoníaco y dióxido de carbono. Ya recuerden, amoníaco y dióxido de carbono. Luego el amoníaco con la orina se combina y se transforma en nitritos, y esos nitritos se pueden ver en una tira reactiva. No sé si han visto en microbiología alguna vez, el siglo pasado, no sé, la famosa tira reactiva. Ya, esa tira reactiva te saca nitritos, y cuando son nitritos positivos te dice que hay presencia de bacterias en esa infección, ¿no? Obviamente. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos a un receptor, ¿sí? Un siderófago, ya, acuérdense, sider viene de hierro. Entonces, ¿qué hace? Absorbe hierro férrico. ¿Ya? Tenemos un hemolizador, ¿sí? Que hace, como dice su nombre, ¿no? Hemólisis y exfoliación del uroepitelio. ¿Qué es exfoliación? Es sacar las células más superficiales, ¿ya? Exfolia, ¿sí? Al exfoliar, doctores, permite mucha más penetración de las bacterias a la mucosa.
a la lámina propia. A la lámina propia. Acuérdense que la mucosa, ¿sí?, está compuesta de un epitelio de revestimiento y una lámina propia. Entonces lo que hacen las bacterias es exfoliarme el epitelio de revestimiento para luego ya cruzar la membrana basal y llegar a la lámina propia y infectar, ¿no? ¿Ok? Destruir, generar una inflamación, más que todo de tipo aguda, ¿ya? O sea, puro polimorfo nuclear, ¿no? Puro polimorfo nuclear, ¿ok? Y a nivel de factores de virulencia que protegen, o sea, se protege a la bacteria, ¿no? O sea, ella misma protege contra el sistema inmune. Tenemos dos que igual van a hacer la misma función, que es deteriorar o inhibir el complemento. ¿Sí? El complemento. Más que todo, ¿qué complemento? Vía alterna. ¿Ya? De la vía alterna. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, acá tenemos ya la fisiopatología para que ustedes entiendan. ¿Ok? Entonces, empiecen acá. Miren. 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa primero, doctores? Tenemos dos cositas. Miren. Uno que es, acuérdense que tiene que ver uno el microbio, ¿sí? El entorno, ¿no? Vaginal más que todo, ecología vaginal, y el huésped, ¿no? Su sistema inmune. ¿Ya? Entonces, en el microbio tenemos, acuérdense, las fimbrias, ¿no? Más que todo las tipo 1, porque me hacen cistitis, que es lo más frecuente. ¿Ya? En el entorno están dos cositas. La colonización vaginal por bacterias intestinales, y eso hace que asciendan mucho más en la uretra, ¿ya? O el uso de qué cosa? De sondas Foley, ¿no? Como ven, catéteres urinarios, ¿ya? Recuerden, el uso de catéteres urinarios en las mujeres más que todo, ¿ya? Hace que sea mucho más fácil el movimiento ascendente de las bacterias, ¿ok? Entonces viene la fisiopatología, ¿ya? Contaminación, ¿sí? ¿De qué cosa? Del área periuretral, uretral, perdón. O sea, esta área, ¿no? ¿Sí? Acá, llena de bacterias, colonización. ¿Cuándo? ¿Qué factores de riesgo? Acuérdense. Uso de espermicidas, posmenopáusicas, el coito, ¿ya? ¿Eso qué hace, doctores? Que las bacterias uropatógenas, más que todo las E. coli, colonicen la uretra y empiecen a migrar o ascender a la vejiga, ¿ya? A la vejiga. ¿Qué más, doctores? Colonización e invasión de la vejiga, ¿sí? ¿Mediante qué? Sus factores de virulencia, ¿cuáles son? Los pili y adhesinas, que son más que todo los pili de tipo o fimbrias tipo 1. Acuérdense, fimbrias tipo 1. ¿Ya? ¿Qué más? Y luego de colonizar, invadir, ¿no? Obviamente va a haber una respuesta inflamatoria, ¿sí? Una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Esa respuesta inflamatoria, doctores. ¿Ya? En los dos lados, ¿no? Sea por el catéter o sea por que no haya catéter. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, va a haber más que todo una inflamación de tipo aguda, porque predominan los polimorfos nucleares. Aguda. ¿Ya? Aguda, doctores. ¿Ok? Y luego esto acá, ¿sí? Van a ver que aquí ya en el B, o sea, en el catéter, la formación del biofilm, ¿sí? Cuando escuchen la formación de un biofilm, el biofilm tiene que ver cuando bacterias hacen como una pequeña capa de moco llena de bacterias, llenas de ellas, como unas colonias ya en instrumentos médicos, ¿ya? Ese es un biofilm, ¿ok? Una capita delgadita llena de bacterias en un instrumento médico, biofilm, ¿ok? Y luego, para resumir, vamos resumiendo ya. Si no se cura esto, va a seguir ascendiendo, ¿no? A los riñones. Asciende por los uréteres, llega al riñón, doctores, coloniza, hace daño, ¿sí? Al riñón y ese viene la pielonefritis. Y la pielonefritis, ahí recién, doctores, se hacen bacteremia.
bacteremia. Y la bacteremia lleva consigo posiblemente una sepsis, que vamos a ver en el caso clínico. Y eso tienen que entender en el caso clínico. Cómo asciende, ¿no? O sea, va ascendiendo la bacteria hasta llegar a hacer esto en el riñón. ¿Ok? Lo mismo acá. Acá está mucho más explicado con todo y colon, ¿no? ¿Lo ven? Colon, bacterias uropatógenas provenientes del colon, la E. coli más que todo, colonizan la área vaginal, ¿sí? Suben por la uretra, ascienden, infectan, invaden la vejiga, hacen cistitis. Si no se trata, siguen aumentando, perdón, siguen ascendiendo y me infectan riñones, que se llama ya pilonefritis. Y posiblemente hagan sepsis. ¿Ya? Pues acuérdense. Así invaden las E. coli. ¿Sí? Se adhieren con las fibras tipo P o tipo 1, dependiendo de donde sea el órgano. ¿Ya? Invaden, ¿sí? Y van a ser estos famosos IBC. Los IBC, ¿ya? Son colonias intracelulares de E. coli, de bacterias. Colonias intracelulares de bacterias. ¿Ok? Hay una pregunta, un objetivo ahí también en el caso de ¿por qué hay cistitis, perdón, por qué hay itus recurrente? Las itus recurrentes surgen por esto, doctores. ¿Ya? Fisiopatológicamente, o sea, se van a formar estas IBC, que son las colonias intracelulares de bacterias, ya dentro de la celulita. Y algunas siempre quedan, ¿sí? Quedan así inactivas, o sea, quedan así como ven, dentro de la celulita. Entonces, antes de las 2 semanas, ¿no? Por así se lo revientan, como ven acá, y otra vez empiezan a multiplicarse. Y se hace un círculo vicioso cada 2 semanas, un ejemplo, ¿no? Y sigue, y eso a nivel clínico lo denominamos hito recurrente, ¿ya? Pero acuérdense, las IBC, colonias intracelulares bacterianas, más que todo formadas por la E. coli, ¿ya? Entonces, recuerden eso de ahí. Cuando hablamos de anatomía patológica, ¿ya? Acuérdense, ¿no? Cistitis, que es una inflamación, ¿sí? De la vejiga. Y pielonefritis, una inflamación del riñón. ¿Ok? Una inflamación del riñón, doctores. ¿Ya? Entonces, cistitis, pielonefritis. ¿Ok? Inflamación superficial de la pared vesical, la cistitis, inflamación de riñones, ¿ya? De lóbulos, corteza más que todo, ¿ya? En el riñón, pielonefritis. Clínica. ¿Ya? La clínica es fácil teóricamente de identificar en casos teóricos, ¿ya? Prácticos puede ser también, ¿ok? Con la práctica teórica, porque no ven pacientes en cuarentena. Triste, ¿ya? Entonces, acuérdense, vejiga, ¿ok? En la vejiga, ya la cistitis me va a dar un síndrome miccional. Y el síndrome miccional, acuérdense, los síntomas más frecuentes, ¿cuáles son? La disuria y polaquiuria. ¿Ya? Disuria y polaquiuria. ¿Ok? Puede haber otros, claro. Nicturia, aumento de la frecuencia urinaria en las noches, ¿ya? Y la dificultad para emisionar el chorro. Esto más que todo no es tanto con el ITU, eso más es para los problemas de próstata, que también son un síndrome miccional. Los problemas de próstata, ¿ya? Segunda causa de síndrome miccional. La primera, ITU. ¿Ok? ¿Qué más? No hay fiebre, ¿ya? No hay fiebre. Y puede que haya hematuria macroscópica, cuando la cistitis sea hemorrágica, ¿ya? Hemorrágica, ¿ok? Y cuando hablamos de pielonefritis, doctores, acuérdense, síndrome febril, o sea, hay fiebre, y hay fiebre, en comparación con la cistitis que no hay. Si hay síndrome miccional, ¿ya? ¿Y qué más? Que la inflamación, acá está la causa del dolor, ¿ya? ¿Por qué tiene el dolor el paciente? Te pueden preguntar, ¿no? En práctica, ¿por qué tiene dolor en la fosa lumbar, no? Tiene dolor en la espalda, ¿ya? Por la cápsula, pues. La inflamación, ¿qué hace? La inflamación me produce un edema en el riñón, y ese edema en el riñón genera un aumento de tamaño en el riñón. Y el aumento del tamaño estira, ¿no? Distiende la cápsula. Y la cápsula renal, acuérdense que todas las cápsulas de todo órgano son las que duelen, igual que las pleuras, igual que los pericardios, igual que el peritoneo.
ya, todas esas cápsulas que se distienden, ya duelen. Entonces, eso ahí está inervado por dolor somático más que todo, las cápsulas, ¿ya? Y el dolor es visceral, perdón, visceral, dolor visceral, ¿ya? Y el dolor es en la fosa lumbar, ¿ok? Y se puede asociar o no náuseas y vómitos por la distensión de cápsula, ¿sí? Las cápsulas de los órganos abdominales, hasta el riñón también, que es retroperitoneal, ¿ya? Tienen inervación aferente del vago, ¿sí? Y ese vago, doctores, va al centro del vómito y en cualquier distensión, náuseas y vómitos, por distensión de cápsulas, sea de hígado, sea de riñón, ¿ya? Y luego en hombres la prostatitis, ¿no? Como le digo, la prostatitis o cualquier problema de próstata también, síndrome miccional, solamente que acá también hay fiebre, ya en cambio de cistitis no hay fiebre. Y obviamente en hombres, de mujeres, ya en hombres. Para hablar, para hablar del síndrome miccional, tienen que recordar un poco el reflejo de la micción, ya que es esto un poco de fisiología de Morfo 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, recuerden qué cosa, doctores, que el reflejo de la micción tiene dos procesos, dos fases, fase de llenado y fase de vaciado. En la ITU, el llenado, la fase de llenado disminuye en tiempo, ¿ya? Y al disminuir en tiempo hace que no se llene totalmente, ¿sí? Y el vaciado aumenta en frecuencia, no en tiempo. O sea, en frecuencia es mucho más frecuente la fase de vaciado. ¿Y qué va a hacer, doctores? Que el llenado, que es poco, y la frecuencia, que está elevada, perdón, no frecuencia cardíaca, no. Acuérdense, el llenado, que es el volumen no urinario, que es poco, ya, y la frecuencia, que está elevada en la fase de vaciado. Estos dos, ¿cómo se denomina? Polaquiuria. ¿Ok? Frecuencia urinar, ¿sí? Con poco volumen que sale, ¿no? Varias veces al día. ¿Ya? Todo por la inflamación del tracto urinario. ¿Ok? O sea, este gráfico no es muy, como ven, muy confuso, ¿no? Más que todo, fíjense la tablita, antes de hablar de los gráficos. En la fase de llenado y en la fase de vaciado tiene que ver tres músculos, ¿sí? Músculo detrusor, que se encuentra en ¿dónde? En la vejiga, el detrusor. Y luego los esfínteres urinarios, el interno y el externo. Acuérdense que el interno es músculo liso, y el externo es músculo esquelético. ¿Ya? Esto es fisiología básica. Entonces, al saber eso, ¿sí? Que el esfínter externo es músculo esquelético, obviamente no está inervado por el parasimpático ni el simpático, sino por nervios somáticos, motores, como el nervio pudendo. ¿Ya? En cambio, doctores, el esfínter interno sí está inervado por simpático y parasimpático. Y van a ver que el esfínter ureteral, ¿no? Perdón, uretral, acá es uretral, ¿ya? Acá no es esto está bien. Esto acá es uretral. Ya, el esfínter uretral interno, ¿ok? Van a ver que el simpático lo contrae y el parasimpático lo relaja. ¿Sí? Acuérdense. ¿Qué más? El músculo detrusor, el simpático lo relaja y el parasimpático lo contrae. O sea, en otras palabras, el simpático potencia la fase de llenado y el parasimpático la fase de vaciado. ¿Ya? ¿Y qué más tienen que saber? Que la ITU me genera inflamación y la inflamación me produce mediadores inflamatorios. ¿Sí? Histamina, prostaglandinas, ¿ya? Leucotrienos, ¿ok? Sustancia P. Todas esas sustancias de ahí, ¿qué van a hacerme, doctores? Estimularme el parasimpático. Sí, o sea, estimularme mucho más la frecuencia del vaciado, ¿ok? Y al estimularme la frecuencia del vaciado, me produce, ¿no? Que se llene poco, se vacíe mucho más, con mucha más frecuencia, y se llama eso polaquiuria. Y esa es la explicación de por qué hay polaquiuria, ¿ok? ¿Y por qué hay dolor? Obviamente porque al orinar, ¿sí? La orina, cuando pasa por las vías urinarias, genera un estímulo mecánico. Es un estímulo mecánico, pues el flujo urinario, ya, el flujo urinario en las vías urinarias es un estímulo mecánico
¿ya? Que se puede sentir, ¿no? Uno cuando orina puede sentir cómo va fluyendo el flujo urinario, no valga la redundancia, ¿ya? Entonces, en toda inflamación, acuérdense, en toda inflamación, ¿ya? Toda inflamación, y eso lo han visto en la primera semana, por eso digo que dolor lo van a repetir, y si no saben dolor, se van a perder, tienen que saber bien dolor, ¿ya? Cuando hablamos de inflamación, la inflamación tiene estímulos químicos, ¿no? Para las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Esas terminaciones nerviosas libres obviamente llevan dolor, ya llevan dolor, ¿ok? Pero se sensibilizan, ¿no? Sensibilización periférica. ¿Dónde es la periferia? Acá, en la vejiga, ¿ok? Y al ser sensibilizados, acuérdense esa palabrita, ¿no? Disminuye el umbral. Esa disminución del umbral, ¿qué va a hacer? Que estímulos mecánicos, como el flujo de la orina, generen dolor. ¿Cómo se llama eso? Morfo 1, ¿no? Lo voy a colocar acá igual, lo voy a colocar ya. Alodinia, ¿sí? El paciente tiene alodinia, está muy sensible, sus vías urinarias, entonces cuando pasa el flujo, le duele, disuria. Ya si explicamos la disuria, pues. ¿Ok? Entonces recuerden eso. ¿Ya? ¿Por qué hay disuria en el paciente? ¿Por qué un paciente tiene disuria? Porque está inflamada sus vías. Imagínense que su hígado está bien rojito, ¿no? Está como si le hubieran quemado, un ejemplo, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, tú cuando te vas al sol te quemas, tú te pones la mano, ¿no? Y te arde. Entonces, imagínate que tu mano sea el flujo urinario que pasa por tu piel, que es la mucosa vesical, un ejemplo. Entonces, a la mucosa, entre comillas, le arde, ¿no? Y ese ardor se representa con dolor cuando tú orinas. ¿Ya? Bueno, acá también lo coloqué igual, ¿no? Entonces, acuérdense, el ITU, medidores inflamatorios, aumenta la fase de vaciado, disminuye la fase de llenado, polaquiuria, ¿sí? Acuérdense, aumenta la frecuencia de orina, ¿no? Polaquiuria. Y ya para ir acabando con ITU, ¿ok? Miren, eso no está en la diapo del doctor, pero es bueno que sepan, porque lo van a ver el otro mes, pues, en diagnóstico por imágenes y laboratorio. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, ¿cómo se ve una ITU en un examen macroscópico, perdón, un examen completo de orina? Macroscópico, obviamente, de orina turbia, ¿sí? Orina turbia. Ya, en la tira reactiva es importante esto, pH alto, ¿sí? En bacterias ureasa positivas, como cuáles, la principal, pues, E. coli. Ya, E. coli. Ok, E. coli. Proteínas negativas, ¿no? En un paciente normal, ¿no? Que no tenga insuficiencia renal crónica, negativas. Glucosa negativa y tú no complicada, pero si la paciente es diabética y sale la glucosa positiva, decimos que es una ITA complicada. Cetonas, negativo, y tú no complicada cuando es negativo, pero en la paciente vamos a ver que las cetonas son 2 cruces, creo, o 3, y tú complicada, ¿sí? Hay también en la tira reactiva también te sale la esteracia leucocitaria, que me determina que hay presencia de leucocitos antes de ver el microscopio óptico, ¿sí? Positivo. Nitritos, positivo, acuérdense, siempre. Y esto de acá, negativo, ¿no? En pacientes que no tienen ictericia, ¿no? Más que todo. ¿Ya? A nivel de sedimento, o sea, microscopio óptico, vemos leucocitos, ¿sí? Y bacterias más que todo gran negativas, ¿no? Acuérdense, más gran negativas, que la E. coli es una gran negativa, ¿no? Se tiñe con safranina, ese color rojito, ¿no? Acuérdense. ¿Ya? Y si te preguntan en práctica cuándo indica urocultivo, el urocultivo nada más indica, ¿ya? Eso es en los libros, ¿ok? En el Harrison, creo, o en el Ferreras. ¿Ya? Pero la indicación para urocultivo es tan solo cuando persiste o es recurrente la ITU, cuando es una cistitis complicada y en toda pielonefritis, sea complicado, ¿no? O sea, en la paciente que tiene pielonefritis, en el paciente del caso
que vamos a ver más adelante, que tiene pielonefritis, obviamente hay que solicitarle un urocultivo y un hemocultivo también, porque y está en sepsis. ¿Ya? Acuérdense. ¿Cuál es el agar para entre bacterias? McConkey, ¿no? Microbiología, no te olvido. Aún te sigo viendo. ¿Ya? Recuerden a Helio. ¿Ok? Agar McConkey. ¿Ya? Bueno, esto es para medicina 1, pero es facilito, ¿no? Miren, este algoritmo, ¿ya? Para toda su vida. Paciente con disuria, polaquiuria, o sea, un síndrome miccional irritativo. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Tiene fiebre y dolor espontáneo lumbar? No, no tiene fiebre. Ah, ya, es una cistitis posiblemente, una uretritis posiblemente. ¿Ya? Más enfocándose acá, ¿ya? Esto de acá ya es, son ITS, ¿ok? Infecciones por transmisión sexual, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Examen de orina con tira reactiva, nada más, no cultivamos, ¿no? Acuérdense, cuando no es complicada, ¿no? No cultivamos. Si me sale leucocitos y nitritos positivos, ¿sí? Hablamos de una cistitis por enterobacteria, o sea, la más frecuente E. coli, y tratamos nada más con estos fármacos empíricamente, ¿sí? Fosfomicina, nada más, por vía oral, nada más, doctores, ¿ok? En cambio, si tenemos fiebre, dolor, más esto de acá, ¿sí? Pensamos en pielonefritis, cuando es mujer más que todo, ¿no? Diabética, que vamos a ver en el caso clínico, ¿ya? Ahí sí solicitamos, ¿sí? Solicitamos urocultivo, acuérdense, y hemocultivo, sí, también, ¿ok? Cuando sospechamos de prostatitis, bueno, no viene al caso, pero hacemos esto acá nada más. Pero no se acuerdan porque no es ITU. Ya lo de ITU, acuérdense nada más, si sospecho de pielonefritis, urocultivo y hemocultivo, ¿sí? Y eso solicitarán. Y el tratamiento es una cefalosporina tercera generación que fácil ni se acuerdan de fármaco, pero ceftriaxona, ¿no? Es la más conocida, ceftriaxona. Ceftriaxona, ¿sí? O un carbapenem, que es un beta-lactámico. Bueno, los dos son beta-lactámicos. Que es la ertapenem. Nada más, intravenoso, los dos intravenosos. Nada más. Y así tratas de tu hito, ¿no? Nada más, doctores. Ya. Un break. Voy a tomar agüita. Tomar agüita. Me casca. Habla. Ya, vamos a hablar de sepsis. Ok, entonces sepsis, acuérdense, si quieren leer más de sepsis, saber mucho más clínica, vayan a Sepsis 3. Sí, salió en el 2016. Ya. Y esas son las nuevas definiciones de sepsis 3, ¿no? 2016. Bueno, que eso también. Ya, recuerden. Ya no se utiliza. Vamos a ver qué términos se utilizan para sepsis, ¿ya? Entonces, hay que definir sepsis, doctores. Sepsis siempre, acuérdense que va a haber una falla multiorgánica, ¿sí? O disfunción multiorgánica. O sea, va a haber insuficiencias multiorgánicas, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, acuérdense, ¿cómo defino sepsis? Va a haber, a nivel teórico, ¿ya? Insuficiencias orgánicas, ¿sí? ¿Qué insuficiencias, doctores? Un ejemplo, ¿no? Insuficiencia hepática, todo agudo. Ya acá falta poner la palabra agudo, ¿no? Insuficiencia orgánica aguda, insuficiencia hepática aguda,
y eso lo vamos a evaluar más que todo en laboratorio. Todo es laboratorio en la mayoría de casos para definir sepsis, ¿ya? Otro ejemplo es insuficiencia renal aguda, ¿sí? Insuficiencia respiratoria aguda. Como ven, acá se confunden, ¿no? IRA le dicen a los dos, pero acá en los hospitales de Trujillo, bueno, porque rototan solo Trujillo, a la insuficiencia renal aguda le decimos AKI, que es en inglés, ¿no? Para diferenciarla del IRA, que es insuficiencia respiratoria aguda. AKI es injuria, kidney, ¿no? Renal aguda, ¿sí? Entonces son ejemplos que vamos a ver, ¿no? Que tiene el paciente. Que tiene la paciente también, que es del caso. ¿Ya? Puras insuficiencias orgánicas agudas, hepáticas, ¿sí? Vasculares, renales, ¿ya? Ok, entonces, acuérdense, disfunción, ¿no? O insuficiencia multiorgánica aguda, potencialmente mortal, obviamente, porque todos los órganos se ponen insuficientes, porque son causadas por una causa común, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué cosa? Una respuesta desregulada del huésped a una infección. ¿Qué quiere decir esto? Miren, voy a poner mi pantalla en blanco. Perdón, era en blanco. Entonces, un Esa es ejemplo, ¿ya? pantalla en... Pantalla en Héctor, ¿no? En Willy Wonka, ya. Entonces, imagínense que ese circulito, ¿no? Es el foco infeccioso, ¿ya? En ese foco infeccioso, doctores, foco infeccioso. En ese foco infeccioso, que es en un órgano, un ejemplo, ¿no? A ver, en la paciente, ¿no? Pielonefritis. ¿Ya? En esa pielonefritis de la paciente, o sea, esa infección del riñón, ¿ya? Que es el foco infeccioso. El cuerpo humano, bueno, nuestro cuerpo, mejor dicho, lo voy a dibujar con azul, alrededor de este foco, ¿sí? Alrededor, se me fue, era el círculo ya. Alrededor de este foco, coloco una barrera antiinflamatoria, ¿sí? Acuérdense, barrera antiinflamatoria. Se conoce como CARS, ¿ya? CARS, dice en inglés, ya lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Pero vayan acordándose. Una barrera antiinflamatoria, ¿para qué? Para regular que tan solo la inflamación ocurra en un órgano, que es el riñón, ¿sí? Entonces hay ese equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre el proceso antiinflamatorio y un proceso infeccioso que me produce mayor inflamación. Entonces el anti retiene a la inflamación y tan solo esa inflamación, por así decirlo, se concentra en la área de infección, que es el riñón. Pero ¿qué va a pasar? En pacientes que obviamente tienen factores de riesgo como un diabético, ya esto falla mucho. ¿Y qué va a pasar? Que la barrera antiinflamatoria se desploma y este proinflamación ocupa el lugar y empieza a aumentar. Y aumenta tanto, doctores. Imagínense que los otros circulitos son otros órganos, ¿ya? Este es el pulmón, corazón, hígado, ya, otros órganos, ya, cualquier órgano que se imagine. Estos de acá, estos bolitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la inflamación ya no se va a quedar en el riñón, sino por la baja, ¿no? Por la baja antiinflamatoria. Entonces, la inflamación se expande a nivel sistémico y me empieza a afectar varios órganos, hígado, pulmón, ¿no? Cerebro, ¿sí? Cualquier órgano que se imagine, corazón, ya, llega inflamación. Entonces, la inflamación ya no tan solo es local, sino es sistémica. Y eso se conoce como SIRS, ¿ya? Y ahora la inflamación, si yo hago una biopsia, ¿ya? En cualquier órgano que hay sepsis, van a ver que acá, en el pulmón, un ejemplo, hago una biopsia del pulmón en un paciente con sepsis, voy ahí a encontrar inflamación. Pero nunca hubo un foco infeccioso en el pulmón, o sea, el foco infeccioso fue en el riñón, ¿ya? O sea, solamente que la inflamación ya no es regulada y ahora se expandió totalmente a todos los órganos. Y eso en sí es sepsis, ese es el concepto de sepsis,
¿Ya? Entonces, eso así definimos sepsis, ¿no? Acá miren. Entonces, otra vez, insuficiencia multiorgánica, ¿sí? Obviamente mortal, ¿ya? Causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. O sea, hay más proinflamación y hay menos antiinflamación. ¿Y eso qué genera? Una insuficiencia orgánica porque me produce inflamación en un montón de órganos. ¿Ok? Entonces, sepsis 3, ¿cuáles son las definiciones? ¿Sí? Ya no se usa SIRS porque SIRS y sepsis son lo mismo. Solamente, ¿qué diferencia hay? O sea, SIRS y sepsis, ¿ya? Los dos son lo mismo en términos clínicos. O sea, los dos son producto de un foco inflamatorio no controlado, ¿ya? Lo único que es diferente es que en la sepsis se tiene que agregar, suma, que hay un foco infeccioso. En la SIRS no. La causa más frecuente de SIRS es la pancreatitis aguda. Ya recuerden, una pancreatitis aguda es un foco inflamatorio que no hay ni una infección ahí, ya que me produce SIRS, ¿ok? Que tiene la misma fisiopatología que la sepsis, solamente que se llama SIRS a nivel clínico, su terminología. Y algunos doctores siguen utilizando estos criterios de SIRS, siguen utilizando estos criterios de SIRS. ¿Ya? Acuérdense. Algunos, o sea, siguen utilizando. Aún no se actualizan tanto para eliminar ese criterio de SIRS, ¿ok? Pero sí los seguimos utilizando más que todo para pancreatitis aguda, ¿ya? Para pancreatitis aguda van a ver cuando lleguen a medicina 1, un ejemplo, van a ver que SIRS se utiliza para pancreatitis aguda aún, ¿ok? Pero sí sepsis ya se utiliza los términos que vamos a ver, para infectología más que todo. Entonces, recuerden, SIRS, principal causa, pancreatitis aguda, ¿ok? En cambio, si yo tengo un foco infeccioso, ¿no? Que se asocia obviamente con una respuesta inflamatoria, que no se regula, ¿cómo se llama? Sepsis. Pero siempre tiene que haber un foco infeccioso, ¿ya? Entonces, sepsis, acuérdense, foco infeccioso. ¿Qué es? Disfunción multiorgánica, respuesta desregulada, producto de un foco infeccioso no controlado, ¿no? Por la antiinflamación, ¿ya? Sepsis severa, eso ya no hay, ¿ya? Acuérdense, esto ya no hay. Ya no se usa. Borren, no se usa. ¿Ya? Porque era algo muy redundante, ¿sí? Porque una sepsis ya severa, pues ¿para qué vamos a poner sepsis severa? ¿Ya? Y luego sí, lo que se sigue utilizando es shock séptico. ¿Qué es el shock séptico? Tiene dos definiciones, doctores. Uno que tengo una sepsis. ¿Cómo defino shock séptico? Tengo una sepsis que un paciente está hipotenso, está en hipotensión, ¿ya? Y yo le sigo dando vasopresores para que aumente su presión, ¿no? O sea, le doy adrenalina, un ejemplo. Pero sigue la presión baja. ¿Y cómo defino que la PAMP, si la presión arterial media, es menor o igual a 65 con uso de vasopresores? ¿Ya? Y se suma o no, o sea, más o menos, ¿sí? Un lactato mayor de 2 milimoles por litro o miliequivalentes por litro, ¿ya? Ese es un shock séptico, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de agentes infecciosos que me causan sepsis, ¿ya? Tenemos principalmente a estos de acá, en donde los gram positivos son los más frecuentes, ¿sí? Los más gram positivos son los más frecuentes que me hacen sepsis. ¿Ya? ¿Qué más? Esperen, ya. ¿Qué más, doctores? Otro. En la mayoría de casos, tan solo una bacteria, una especie bacteriana es responsable. El resto, como ven, poquitos, ¿no? Acá, polimicrobiana. Poquitos. ¿Ok? ¿Qué más? Que la bacteremia puede o no presentarse en una sepsis. O sea, puede haber infección con hematuria, o sea, con bacteremia, o sea, infección con bacteremia, o infección sin bacteremia. O sea, no es esencial la bacteremia en un paciente. ¿Sí? Recuerden, o sea, el hemocultivo sale negativo, es acá, ¿no? O sea, no tiene infección hematógena. Si sale positivo el hemocultivo, tiene infección hematógena, ¿ya? Entonces no es esencial un hemocultivo positivo, una sepsis, puede que haya y puede que no, ¿sí? Entonces la fisiopatología de la sepsis, ¿ya?
Entonces tenemos focos sépticos. Los más frecuentes, ¿cuáles son? Neumonía, ¿sí? O sea, un pulmón, cualquier problema infeccioso más que todo apendicitis, diverticulitis, acá doctores a nivel abdominal, intestinal, o la pielonefritis en el riñón, focos sépticos frecuentes. ¿Ya? O sea, acá tenemos un foco séptico que me produce infección, acuérdense esa palabra infección, y ahí viene uno, a nivel fisiopatológico, ya, el reconocimiento dentro de esos órganos. Y eso pregunta el doctor. ¿Ya? Entonces acuérdense de tablita. ¿Sí? Gram positivos, que son los más frecuentes, acuérdense, ácido lipoteicoico, protoglucanos, ¿cuál es su receptor? TLR2 para el ácido teicoico o lipoteicoico. ¿Ya? El NOT1 y NOT2 para el protoglucano. ¿Sí? Acuérdense, son los famosos PAM, ¿no? Que lo vean desde inmunología. ¿Sí? Gran negativos, ya se facilita, ¿no? Lipopolisacáridos, receptor TLR4. ¿Sí? Bacterias, la manosa que tienen en su superficie bacteriana, ¿no? Por la proteína C reactiva, ¿sí? Las bacterias flageladas o flagelina por el TRR5. Hongos, su betaglucano que se encuentra en su pared celular de los hongos, más que todo levaduras, como la cándida, de actina 1. Y los virus, como el coronavirus, que tienen ARN viral detectado por el RAC tipo 1 y el TLR3. ¿Ya? ¿Qué tienen que grabarse? Lo que más pregunta es este, ¿sí? Este, esos tres nada más. Siempre se repiten algunos exámenes. Ya, ácido lipoteicoico con TLR2, lipopolisacárido con TLR4 y manosa con proteína C reactiva. ¿Ya? Luego de que se reconozca eso, ¿sí? Viene la activación de las células. Y acá pregunta de examen, ¿no? ¿Quién es el principal factor de transcripción de citocinas? Señor, estos de acá, ¿no? El factor nuclear capa beta. ¿Sí? También hay otro, doctores. ¿Ya? El factor nuclear capa beta y el otro es el complejo de inflamasoma. Más que todo, ¿quiénes activan el complejo de inflamasoma? El único que activa de esos receptores es el NOT1. El resto, menos el PCR, ya, el PCR es plasmático, estos son celulares. Todos estos de acá son receptores celulares y plasmáticos, el único que he puesto acá es el PCR, este no hay. ¿Ya? De todos estos, todos doctores al capa nuclear capa beta. Por eso es el más importante. ¿Ya? Y el capa nuclear capa beta, ¿qué hace? Los dos en sí hacen ¿qué cosa? Expresión genética de mediadores inflamatorios porque los dos son factores nucleares o factores de transcripción. ¿Ya? Entonces, esto es lo esencial que tienen que saber. Entonces, miren, tengo mis TLR, TLR4, lipopolisacárido, ¿no? Protoglucanos, lipoteicoico, TLR1, TLR2. Eso de acá, no me importa esto, ¿sí? Esto tampoco que se graben, porque el doctor nada más quiere que, ¿qué cosa? TLR, TLR, TLR. ¿Todos van a dónde acabar? Al factor nuclear capa beta, ¿sí? Al factor nuclear capa beta. ¿Y qué hace el factor nuclear capa beta? Los genes de mediadores proinflamatorios los expresa obviamente genéticamente, como la interleucina 1, y los libera, y ahí viene a ver ya todo lo siguiente, inflamación aguda. ¿Ok? Entonces, otra vez. Entonces acá, doctores, gran positivas, gran negativas, otros microorganismos, productos bacterianos, sus PAMs, son recepcionados ¿por quién? Por un macrófago, un ejemplo, que tiene TLR, ¿no? Cualquier de esos TLR, dependiendo la especie de bacteria, ¿no? Gran negativa, TLR4, gran positivas, TLR2 y TLR1. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? Este, doctor, perdón, esta macrófago libera interleucina 1, libera TNF-alfa, libera interleucina 6, como ven acá, ¿no? Libera, porque ya se activó el factor nuclear capa beta. Y ese TNF-alfa lo que hace es estimular a polimorfos nucleares, y los polimorfos nucleares que hacen adherirse y generar inflamación, ¿no? Más reclutamiento, activación endotelial, ¿ya? Activación endotelial, activación de otras celulitas también, que me generan más quimiosinas para que atraiga más polimorfos. Y este es un proceso de inflamación que lo han visto en patología. ¿Ya? Pero acá, ¿qué me importa, doctores? ¿Ok? Que me estimulamos más macrófagos, más inflamación. Y esto es lo importante. ¿Sí?
Esto acá, doctores, me va a juntar, a integrar sepsis, ¿sí? Con shock séptico y la coagulación intravascular diseminada, que lo más preguntado, ¿ya? ¿Por qué se da por qué se da la coagulación vascular o intravascular diseminada? Porque el TNF-alfa liberado excesivamente, porque acuérdense, ¿no? El foco infeccioso no se controla y ese TNF-alfa va a estar aumentadísimo en la sangre, en todo el cuerpo, y va a empezar a liberar en todo endotelio de cualquier parte del cuerpo factor tisular. ¿Y qué hace el factor tisular? Coagulación, pues, doctores. Vía extrínseca de la coagulación. Factor tisular es vía extrínseca de la coagulación. ¿Ya? Y me produce un montón de trombos. Coagulación intravascular diseminada. Acuérdense, ¿ya? ¿Por qué se da coagulación intravascular diseminada? Porque el TNF-alfa y la interleucina 6 también, ¿sí? Me generan un aumento del factor tisular y eso, doctores, genera mucha más coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué hay sepsis? Perdón, ¿por qué hay shock séptico? Porque igual el TNF-alfa, la interleucina 1, 6, me aumentan, me estimulan un montón esta enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Y el óxido nítrico aumenta excesivamente en una sepsis. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación. Y el haber vasodilatación de todo el sistema arterial, que disminuye la resistencia vascular periférica. Y esto es un factor, junto con el gasto cardíaco, de presión arterial. Entonces, si disminuye la resistencia, disminuye la presión, y no se puede controlar la presión, sigue disminuyendo, igual con el uso de vasopresores, porque igual el óxido nítrico le está ganando a los vasopresores. ¿Qué va a producirme? Hipoperfusión, pues. Poca presión, no llega sangre a mis órganos. Y la hipoperfusión, ¿qué me hace, doctores? Que no haya oxígeno. Hipoxia. Disminución de oxígeno en los tejidos. Hipoxia. Y esta hipoxia me genera, ¿qué cosa? Que la celulita empieza a metabolizar sin oxígeno. Se cierra el ciclo de Krebs, se cierra la mitocondria porque no hay oxígeno, pero la célula necesita ATP. Entonces, ¿qué hace? Ese piruvato que surge de la glucosa lo transforma en ácido láctico, ¿sí? Y por eso aumenta el lactato. ¿Ya? Entonces recuerden eso, ¿no? ¿Por qué en el shock séptico aumenta el lactato? Porque tenemos un shock. Shock es cuando disminuye la presión, ¿ya? Acuérdense, cuando disminuye la presión, cuando es un hipotenso que no recupera con vasopresores, se llama shock, ¿sí? Y si tenemos una sepsis, un foco infeccioso con shock, se llama shock séptico, ¿ya? ¿Qué más, doctores? Que esa hipotensión me produce que haya poco flujo, y el poco flujo hace que en muchos órganos no haya oxígeno, no llegue, mejor dicho. Sí hay oxígeno, pero no llega, porque no hay un impulso, no que la presión. Entonces, esos órganos se empiezan a dar un metabolismo llamado anaerobio, ¿no? O sea, sin oxígeno. Y todo metabolismo anaerobio consumimos glucosa y lo transformamos en lactato o ácido láctico, y es por eso que aumenta en la sangre el ácido láctico en una hipoxia tisular, producto de una shock séptico. ¿Ok? Recuerden, SID y shock séptico, ¿no? Pues hablando del CIRS, ¿no? Y el CARS. Como ven, mira, lo normal, doctores, es que el CIRS y el CARS estén en equilibrio. ¿Ok? En una sepsis, ¿qué va a pasar? Que este CARS empieza a disminuir y el CIRS empieza a aumentar. Entonces, esto se va así, ¿no? Se hace la balanza así. Acá, perdón, al revés, ¿no? Mucho más pesado acá, ¿sí? Y mucho más liviano acá. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso, CIRS y CARS. ¿Ok? CIRS es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Y el CARS es una respuesta compensatoria sistémica, o también llamada la antiinflamatoria y la proinflamatoria. Como ven, los dos siempre están en contra, ¿no? En contraste. Ya, en contraste.
Entonces, el doctor pregunta esto, ¿sí? Miren, ¿qué tienen que saber? ¿Cuáles son los componentes del CARS en una sepsis? Y todos los azulitos se tienen que aprender ya. ¿Cuáles son los componentes del CARS en una sepsis? Tenemos al cortisol, ya, un antiinflamatorio. Ok, cortisol, antiinflamatorio, doctores. ¿Ya? ¿Qué más? La interleucina 10, antiinflamatorio, interleucina 10. La adrenalina, ¿ya? Acuérdense, adrenalina. Entonces, el CARS es muy manejado por el cerebro, ya miren, joven, cerebro, ¿sí? Glándula suprarrenal, la manda que aumente, ¿qué cosa? Cortisol, que lo vemos acá, y catecolaminas, que son adrenalina y norepinefrina, pues, ¿sí? La adrenalina, ¿qué hace? Evita la respuesta del TNF-alfa y acelera la liberación de interleucina 10, que es una antiinflamatoria. Todas se conectan, como ves, todas se conectan. ¿Ya? ¿Qué más? Prostaglandina E2 también inhibe, ¿sí? Las reacciones de los monocitos al lipopolisacárido. ¿Sí? O sea, inhiben esto, lo mutean, por así decirlo. O sea, es como que le da igual el lipopolisacárido si está o no. ¿Ya? ¿Qué más? Cortisol, la adrenalina, interleucina 10 y PCR inhiben la adhesión del neutrófilo al endotelio vascular. ¿Ok? Es mecanismo del CARS. Acuérdense, siempre se repiten quiénes. Cortisol, interleucina 10 y adrenalina. Y la acetilcolina. Esos cuatro son los que se tienen que grabar de memoria en el CARS. ¿Ya? ¿Cuáles son componentes del CARS? Cortisol, adrenalina, ¿sí? Acetilcolina y interleucina 10. ¿Cuáles son hormonas? Todas menos interleucina 10. ¿Ok? Pues como ven acá, ¿no? Miren. La acetilcolina, ¿sí? Es estimulada por la noradrenalina, como ven acá, ¿no? Miren. Norepinefrina, noradrenalina, acetilcolina. Potente antiinflamatorio. Inhibe la proinflamación. Ya, acetilcolina, cortisol y catecolaminas. ¿Ok? Nada más. Entonces, para resumir sepsis, ya miren, tenemos PAMS, ¿sí? PAMS, se van a activar ¿quiénes? Neutrófilos, monocitos. ¿Y qué van a hacer, doctores? Secretarme mediadores inflamatorios como el TNF-alfa y la interleucina 1, ¿sí? Esos de acá que me generan activación endotelial, también conocida como disfunción endotelial. ¿Ya? A la disfunción endotelial va a venir todo esto, ¿sí? Pero ¿quiénes más me estimulan el endotelio, por así decirlo? Tenemos al complemento, ¿sí? Los PAMs estimulan a la vía alterna del complemento. Acuérdense, PAMs, vía alterna del complemento. Ya, PAMs, vía alterna del complemento, y también son un estímulo para la activación endotelial. ¿Qué más? Los PAMs me estimulan al factor 12 de Henman. Ya, lo voy a escribir acá. Ese factor 12, doctores, es un factor de la vía, es el principal factor de la vía intrínseca. Acuérdense, factor 12, vía intrínseca, factor 4 o factor tisular, vía extrínseca. Nada más, o sea, acuérdense, factor tisular, ¿por qué se llama tisular? Porque está fuera del vaso. Y como está fuera del vaso, es una vía extrínseca. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Ok? Entonces, esos factores que me activan el endotelio vascular hacen que el endotelio se vuelva muy coagulante, ¿sí? Muy protrombótico. Apoye a la trombosis, que apoye a la coagulación. ¿Cómo? Me aumenta, ¿sí? Me aumenta, ¿ya? Los factores de coagulación, que se adhieran mucho más. ¿Qué más? Entonces, nada más acuérdense de estos nombres, que el endotelio cuando se activa en una sepsis y en cualquier inflamación, pero esta inflamación sea local, ¿no? O sea, en la local pasa todo esto. Pero en la sepsis, acuérdense que la sepsis se descontrola todo y esto va a suceder en cualquier endotelio de cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Se vuelve procoagulante, va a haber un montón de factor tisular, ¿ya? Y se vuelve más procoagulante. Además, ¿qué cosa, doctores? Se vuelve antifibrinolítico. O sea,
Acuérdense, la hemostasia primaria, ¿qué hay? Formación de un trombo o un coágulo plaquetario. Secundaria, formación de fibrina y envuelve al trombo o coágulo plaquetario. Y la última viene a ser la fibrinólisis, que degradamos el trombo plaquetario y ya no hay obstrucción, ¿no? Entonces, acuérdense, hemostasia está, me olvidaba, antes de la primaria viene la vasoconstricción o vasoespasmo, la plaquetaria, fibrina y fibrinólisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un endotelio disfuncional? Que esto de acá, doctores, aumenta y esto disminuye. Es que, a ver, el coágulo se va a quedar mucho más tiempo porque no tiene nadie que lo degrade. Antifibrinolítico. Ya, antifibrinolítico. ¿Ok? Entonces, al ser procoagulante, ¿a qué me predispone, doctores? A hacer un SIT, una trombosis, ¿no? O una coagulación intravascular diseminada. Nada más. ¿Ok? Y luego ya lo vamos a hacer más adelante. El otro día, porque creo que está la fisiopatología completa de esto. Ya, pero lo que hacen es, imagínense, ¿no? O sea, hacerme un montón de coágulos en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Me produce isquemia en varias partes, ¿no? Y me va a producir mucha más falla orgánica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, respiratoria, cardíaca, vascular, ¿sí? Fallo multiorgánico, acuérdense, fallo multiorgánico más una infección, que es el PAM, por así decirlo, sepsis, sepsis, ¿ya? Fallo multiorgánico más una infección por una respuesta desregulada, que es todo lo que estamos viendo acá, sepsis, ¿ok? Entonces, acuérdense eso, doctores. Entonces, ¿qué va más, doctor? ¿Qué más, doctores? El CARS, además de detenerme la sepsis, como no me detiene la sepsis, se va por otros lares y me genera también inmunosupresión. Ya, el CARS también produce inmunosupresión. Entonces, en una sepsis te preguntan si hay inmunosupresión. Claro, por el CARS, que intenta recuperar, pero el CIRS le gana. ¿Sí? Y lo que hace es, como sigue produciendo un montón de interleucina 10, inmunosuprime otras áreas del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué más? El TNF-alfa también, doctores, genera un montón de óxido nítrico. El PAF, el PAF también es un considerado vasodilatador, ¿sí? Y acuérdense, cuando hago vasodilatación, ¿no? Shock séptico, falla multiorgánica también, o hipotensión, ¿no? Mejor dicho, hipotensión. Ya, nada más. Luego te van a preguntar también, ¿por qué hay anemia en la sepsis? Hay anemia en la sepsis por lepsidina. ¿Ok? Recuerda, en una inflamación aguda como la sepsis, que hay más que todo inflamación aguda exagerada, ya como en la sepsis, doctores, la epsidina juega un papel muy importante. Acuérdense, interleucina 6 es secretada ya por montones, ¿no? ¿Va a dónde, doctores? Va al hígado. Y en el hígado genera epsidina. ¿Y la epsidina qué hace? Secuestra hierro. ¿Ok? O sea, lo normal de la epsidina es secuestrar hierro para que las bacterias en un tipo, de un foco, ¿no? ¿Se acuerdan? En una inflamación local nada más, ¿no? O sea, esas bacterias se mueran de hambre, entre comillas, porque no tienen hierro. Pero ¿qué va a pasar si tengo sepsis? La interleucina 6 se exagera demasiado en aumentar en la sangre y la epsidina obviamente va a aumentar demasiado y ahora ya no es fisiológico lo que hace, sino es patológico porque está muy aumentada y secuestra mucho hierro, ¿sí? Entonces lo que genera es una anemia en la sepsis. Y es por eso que tiene la paciente anemia. Bueno, si te preguntan, no en el oral de práctica, ya por la epsidina aumentada. En cambio, cuando tengo inflamaciones crónicas, la epsidina no tiene mucho que ver, más que todo tiene que ver el TNF-alfa, porque el TNF-alfa me genera resistencia a la eritropoyetina, ¿sí? En enfermedades crónicas, como cáncer, como tuberculosis.
Hola, hola. Hoy sí se quedó grabando, pensé que no se iba a grabar, pero ya. ¿Sí se ve la pantalla? Espera, ahorita, ya, ahora se ve la pantalla, ¿no? Señoras. Sí, creo. Ya, bacán. Hoy me asusto, pensé que mi internet. Ah, verdad, estás en tu playa, ¿no? Tu casa de playa. Ya, bueno, ok. Entonces, acuérdense que en la coagulación intravascular diseminada, ¿qué? ¿Qué fue? En la coagulación intravascular diseminada hay un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica microangiopática. O sea, hay hemólisis. Y la hemólisis me produce anemia. ¿Pero por qué microangiopática? Porque van a ver que los eritrocitos van a salir todos deformados. ¿Por qué? Porque mecánicamente el trombo hace que se deformen en los vasos, como ven, no bien. Mi eritrocito normal pasa por el trombo que está ahí, se deforma y se destruye, hemólisis. Eso es anemia hemolítica microangiopática de un origen mecánico que es el trombo, ¿no? Que a nivel físico o mecánico lo destruye al eritrocito. ¿Ok? Un excesivo, ¿sí? Una excesiva, doctores, coagulación genera que se consuma un montón de plaquetas y me produzca trombocitopenia, ¿ya? ¿Cómo se llama esta trombocitopenia? Se llama trombocitopenia. Va a ser más pequeño, ¿ya? ¿Ok? Trombocitopenia, ¿ya? Por, des- por uso excesivo. O sea, la coagulación intravascular diseminada va a gastar más plaquetas de las que se generan, ¿no? Y eso genera un desbalance y ese desbalance me produce trombocitopenia. Entonces, ya saben, consumo excesivo de plaquetas en el SID y va a ser como algo ilógico, pero es cierto que además de producirme coagulación, me produce hemorragia. ¿Sí? Hemorragia. En el SID hay hemorragia. ¿Ok? Acuérdense, por un montón de uso de plaquetas. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las plaquetas se concentran en un lugar donde está haciendo trombosis y en otro lugar no tiene plaquetas. Entonces, cualquier sangrado va a desarrollarse mucho más masivo, ¿sí? Porque no hay plaquetas en ese lugar, porque está en otro lugar desgastándose. ¿Ya? Y además va a haber una activación de la plasmina, ¿sí? Y en sí nada más tiene que grabarse esto, ¿ok? Que en la CID sí hay un aumento de la fibrinólisis, ¿ya? Y un método diagnóstico, por así decirlo, es que en la sangre podamos determinar si existen o no productos de degradación de fibrina. Producto de degradación de fibrina. ¿Ok? Eso aumenta en la sangre en un CID, ¿ya? Entonces, para terminar, doctores, con sepsis, acuérdense, un microorganismo me produce una inflamación local, ¿no? Que tan solo se tiene que quedar ahí, ¿sí? Acuérdense, nada más ahí. Pero ¿qué va a pasar? Que se desregula todo y cruza la barrera y ahora se vuelve sistémico, mucho más sistémico, ¿ya? Y al final, ¿qué me produce al final? Insuficiencias orgánicas y la muerte, pues, si no se cura eso. Toda insuficiencia, ¿no? Como ven, disfunción endotelial, hepática, renal, metabólica, gastroinmune, central, hematológica, respiratoria, cardiovascular. ¿Ya? Y la cardiovascular viene con shock, ¿no? Porque es una insuficiencia vascular aguda, shock. ¿Ya? Es facilito, acuérdense, esto de aquí es un buen resumen.
Ya no hay sepsis severa, así que borren eso, es lo mismo. Nada más quédense con sepsis y shock séptico. Y acuérdense, falla multiorgánica, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es lo más frecuente ya? La principal causa de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en el adulto es la sepsis. La principal causa en el adulto de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es la sepsis. ¿Ya? En el hígado vamos a tener necrosis enterocinar, que me da insuficiencia hepática. Vamos a ver colestasis, por eso está la bilirrubina aumentada en una sepsis. ¿Ya? Hemorragia, ya saben por qué, por posiblemente el SID, trombocitopenia. ¿Ok? Es importante. ¿Ya? ¿Qué más? Lesión aguda del, o sea, necrosis tubular aguda, ¿sí? Sepsis, ¿y eso me da qué cosa? Me da, doctores, aquí, acuérdense aquí, ¿no? Insuficiencia renal aguda. Y el diagnóstico, ¿sí? Esta es la pepa para saber bien sepsis. Ya miren, tengo un paciente con sospecha de infección, pielonefritis, dolor, colaquiuria, disuria, dolor lumbar, fiebre, ¿ya? Le hago un Q-SOFA. Si es mayor de 2 puntos, yes. Hay evidencia de disfunción orgánica, ¿sí? Y le tengo que hacer sí o sí mi SOFA. Si el SOFA sale más de 2 puntos, acuérdense, es diferente Q-SOFA que SOFA, ¿no? SOFA, Q-SOFA. El Q-SOFA es estas tres variables. Respiración, mini-mental test, perdón, escala de Glasgow y presión arterial sistólica. Y acá está el puntaje, ¿no? ¿Ok? Acá está el puntaje. ¿Ya? Entonces, si sale más de 2 puntos, creo que la paciente sí tiene esto, ¿ya? La paciente tiene menos de 100 y más de 22. Entonces sí tiene QSOFA. En el caso clínico sí tiene QSOFA positivo, o sea, tiene evidencia de daño orgánico. ¿Ya? Luego hacemos el SOFA, recuerden. Y el SOFA vamos a ver que tiene un montón de estos. Que lo vamos a hacer más adelante en una tablita mucho más bonita. ¿Ya? Pero acuérdense, el SOFA te evalúa un montón de órganos para ver si están insuficientes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Creatinina, ¿para qué? Y el volumen urinario, estos dos son criterios para definir insuficiencia renal aguda. Cuando lleven insuficiencia renal aguda, en fisiopato también, van a ver que los criterios definen qué cosa. El volumen urinario y la creatinina aumentada. Esos dos, más que todo la creatinina, me definen, doctores, ya me definen aquí. ¿Ya? Entonces, si sale de 2 puntos, ahí recién digo que es sepsis. ¿Sí? ¿Qué más? Después, ¿sí? Después, cuando utilizo vasopresores que requieren para mantener una presión mayor de 65 en el PAM, acuérdense, presión arterial media es esta fórmula, ¿ya? Y, acuérdense, no es O, es I, el lactato está mayor de 2, yo digo shock séptico. Y la paciente tiene shock séptico, ¿ya? Saquen su PAM y yo creo que sale menos 65, ¿ok? Se acuérdense. Así es el algoritmo de diagnóstico. Ya, este creo que está en español en la diapo del doctor, pero bueno, creo que está más bacán, creo. O sea, con los yes y no. ¿Ya? Y luego tenemos, este es el escala SOFA. O sea, acuérdense, el paciente viene inconsciente, un ejemplo. Si viene bien mal y tú no le vas a hacer un SOFA completo, o sea, a ver, espere paciente para sacarle su sangre, sacarle su bilirrubina, y el paciente está acá y se muere, ¿no? Tú de frente haces tan solo clínica, signos, y lo tratas. Ya, recién cuando ya está internado, empiezas a hacer estas pruebas. ¿Ok? Nada más. Eso no toman, pero para que vean nada más qué es el SOFA que evalúa, ¿no? Respiración, hematológico, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y el renal. Nada más esos 6 aparatos importantes en nuestro cuerpo. ¿Sí? Si yo ya tengo un punto, o sea, tengo nada más esto, ya digo que es insuficiencia multiorgánica, ¿no? Que ya es sepsis. Acuérdense, insuficiencia multiorgánica y es sepsis. Más un foco infeccioso, mejor aún, define sepsis. ¿Ya?
El shock séptico, acuérdense cómo se define: hipotensión que requiere vasopresores para una PAM mayor de 65 y lactato mayor de 2. Las causas fisiopatológicas es que hay un aumento de sustancias hipotensoras, principalmente el óxido nítrico. ¿Ya? Y tiene 3 etapas principalmente. La etapa hiperdinámica, también llamada no progresiva, en donde nada más vamos a ver mecanismos compensatorios. Todo lo que han visto en Morfo 2, ¿no? Si yo tengo hipotensión, ¿qué va a haber? Reflejo de vasoreceptores, liberación de catecolaminas, ¿sí? Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y estimulación simpática generalizada. O sea, eso acá, doctores, ¿qué me genera? Taquicardia, taquimia que tiene el paciente, taquicardia que tiene la paciente que vamos a ver en el caso clínico. ¿Ya? Acuérdense. En etapa progresiva o hipodinámica, ahí lo único que vamos a ver es acidosis láctica. Nada más. Y hay shock en hipotensión, hipoperfusión y hipoxia, ¿no? Acidosis láctica. Y la etapa irreversible es cuando ya no hay nada que hacer y el paciente fallece por shock séptico. ¿Ya? Entonces, en el caso clínico, acuérdense, disuria, polaquiuria, ya hemos dicho que aumenta el reflejo de micción, ¿no? Más que todo en la polaquiuria, perdón. La disuria es la lordinia, ¿sí? En los tracto urinario. ¿Ok? La orina turbia, ¿ya? Acuérdense que es muy común a nivel macroscópico de infección, de hipo. ¿Ok? ¿Qué más? Dolor lumbar, acuérdense, náuseas y vómitos, ¿por qué? Por la distensión de la cápsula renal. Porque tiene fiebre, porque la infección me eleva los pirógenos endógenos. Así tienen que empezar rapidito, nada más en la fisiopatología, ¿ya? Porque en el examen de práctica, ustedes, no sé si va a ser para llenar, creo, pero así tienen que responder al toque. Conciso, ni tanto floro, ¿ya? Disminución del volumen urinario, ¿no? Eso me refiere mucho que hay ya insuficiencia renal aguda. Cuando disminuye el volumen urinario, ya insuficiencia renal aguda. Y la creatinina y la urea están aumentadas, y mejor aún. O sea, ahí confirmo que hay insuficiencia renal aguda, producto de una sepsis. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos somnolencia, ¿no? ¿Sí? Y hay afectación, ¿sí? Y hay afectación a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Ya? Hay hipotensión. Acuérdense, ya saben por qué la hipotensión, óxido nítrico, ¿sí? Taquicardia, taquipnia por el simpático aumentado, ¿no? ¿Ya? La diuresis está disminuida, sigue habiendo ira. En toda la diuresis va a estar disminuida ya, pero acuérdense que hay insuficiencia renal aguda, ¿ya? Producto de la sepsis, ¿ok? A las 3 horas sigue con presión muy disminuida, óxido nítrico sigue aumentando, el ON, ¿no? Simpático sigue, acuérdense, sigue ahí. Está en una etapa no progresiva, ¿no? Perdón, en una etapa hiperdinámica, ¿no? Porque sigue el simpático ahí queriendo aumentar la presión, ¿no? Por taquicardia, más que todo. ¿Ok? ¿Qué más? Toda desinfección, vamos a ver leucocitosis, desviación a la izquierda. Acuérdense, desviación a la izquierda es mayor de 10 bastonados. ¿Ya? Neutrofilia. ¿Sí? Recuerden. Anemia, ¿por qué hay anemia en la paciente? Lepsidina. ¿Ya? Y creatinina aumentada y urea aumentada por la insuficiencia renal aguda. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, obviamente, en el examen de orina, leucocitos en campo cubierto, gérmenes gram negativos, presencia de cuerpos cetónicos, y tú, complicada, ¿no? Se toma el AGA. Para terminar, ¿ya? ¿Ven el AGA? Así facilito. ¿Qué hacemos en el AGA, doctores? Interpretación de un AGA básico. 1. Determinamos el pH. 2. Determinamos el trastorno primario. ¿Qué ven ahí? Bicarbonato en 1.9, metabólica. Luego determinamos si hay compensación. Sacamos de esta fórmula. La PECO2 en una acidosis metabólica tiene que ser con esta fórmula. Yo ya la saqué y me sale que la compensación de la PECO2 tiene que ser menor de 13 y tiene 7.9. Entonces sí está compensado. ¿Ya?
Y luego determinamos en toda acidosis metabólica, determinamos el anión GAP. ¿Sí? Y esa es la fórmula del anión GAP. Pero ahí lo tienen también acá el anión GAP en el... Acá, doctores. ¿Ya? Y sale igual, ¿no? O sea, me sale el 22. ¿Ok? De anión GAP. ¿Ya? Entonces, ¿cómo decimos esto? Que es una acidosis láctica metabólica, ¿no? Láctica porque acuérdense, el lactato, ¿dónde está? 4, creo. ¿Ya ves? 4. ¿Ya? Acidosis láctica, metabólica, obviamente, compensada con anión GABA aumentado. ¿Sí? Posibles causas: insuficiencia renal aguda por la sepsis y la hipoxia tisular, que me aumente el lactato por la sepsis. Todo por sepsis. ¿Y cuál es la causa de la sepsis? La pielonefritis. ¿No? Eso explica la sepsis, la pielonefritis del paciente. Y ahí está. Así tienen que integrar su caso. Obviamente, cuando ya aumenten de, no sé, o sea, vayan pensando de ciclos, ¿no? Pero vayan así, es así se resuelve un AGA, ¿ya? Estos son los pasos de un AGA, ¿ok? Acuérdense, ¿ya? Nada más, nada más. Sacar una jabón era al principio, pero ya bueno. Creo que sí se grabaron, sí se grabó, ya bacán. De tener grabación. De ahí luego me pasan sus correos.